En esta tercera clase vamos a ver sobre escalas y unidades que se utilizan en el modelado de sistemas de aire acondicionado. Para las escalas se tiene la norma ISO 5455. Esta norma contempla unas escalas que son las escalas estandarizadas. Las que ustedes van a ver en la norma son las que ustedes encuentran en el lado izquierdo de esta diapositiva. Ellos recomiendan desde la escala normal 1 a 1, o sea, sin escala, a escalas de reducción 1.2, 1.5, 1.10, 1.20, 1.50, 1.100, 1.200, 1.500, 1.1000 y así sucesivamente. O sea, existe 1.2000, 1.5000, pero como estamos hablando de edificaciones, acá normalmente estas son las escalas que ustedes van a utilizar en edificaciones. Esto complementado con el tamaño del papel les va a dar el tamaño adecuado de su papel de trabajo. Entonces ustedes tienen que definir una escala apropiada para su dibujo y un papel en donde ese dibujo se encuentre correctamente. Pero a veces, por lo mismo, por algún tema de que no se da o ustedes quieren dar más información en el papel, alguna razón específica, ustedes tienen a su disposición escalas complementarias que se utilizan, en la vida real se utilizan, o sea, no son escalas que sean irracionales. De hecho, hay escalómetros que las tienen disponibles para que ustedes cuando ustedes necesiten medirlo en sitio, ustedes tienen esas escalas disponibles en la regla de escala para poder tomar esa medida. Esas escalas son la 1.25, la 1.75, la 1.125, la 1.250 y la 1.750. Lo que les digo, igual que el anterior, lo mejor es utilizar las escalas estandarizadas y solo en donde se requieren las escalas complementarias. A veces, por ejemplo, en la arquitectura viene en escalas complementarias y pues es mejor seguir con esa misma escala y con el mismo tamaño de papel que el arquitecto está definiendo. Pero si es de ustedes responsabilidad definir cuál es la escala, traten de utilizar tanto un papel normalizado como escalas estandarizadas para que de esta manera pues se cumpla con lo que son los reglamentos y las normas internacionales. Por último, vamos a ver lo que es el manejo de unidades que está especificado en la norma ISO 1000. Y acá vamos a hacer varios cambios con respecto a la norma por temas prácticos, de experiencia también que se tienen y de lo que en realidad los manuales utilizan y lo que se mueve en campo, ¿no? Las unidades las vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a tener una clasificación por magnitudes, otra por lo que nos dice el estándar que debemos utilizar o la que yo recomiendo. Voy a indicar en esos casos cuál es la que yo recomiendo. Y lo siguiente es la unidad complementaria, que es la que se puede ver en la realidad o que ustedes también pueden encontrar en la realidad durante una instalación, durante una obra, o la unidad que en realidad le va a servir al instalador a la hora de realizar pues la fabricación de los elementos que se tengan. En Latinoamérica es usual mezclar sistemas de unidades. La ISO define que siempre se debe utilizar el sistema internacional para todo. Para todos los elementos siempre se debe utilizar el sistema internacional. La realidad es que en Latinoamérica mezclamos sistemas y un técnico nos puede estar diciendo que una tubería tiene 30 grados centígrados y que tiene 200 psi, o que un conducto es de 20 por 10 pulgadas por 1.2 metros. Es muy usual estar mezclando unidades en Latinoamérica y de hecho hay ecuaciones que tienen los ingenieros, tablas en donde tienen su ecuación para multiplicar un valor y encontrar otro con las unidades distintas. Entonces tienen coeficientes raros en donde mezclan los valores para, por ejemplo, encontrar la capacidad en kilovatios cuando ustedes le dan los galones por minuto y la presión en pascales. Entonces tienen tal coeficiente para la multiplicación y que me dé una potencia, ¿no?
Acá vamos a ver las unidades que están en la norma y otras categorías, categorías también que son las categorías de ingeniería que también que se utilizan y que no están en la norma. Entonces vamos a comenzar por las magnitudes básicas. Metro, metro cuadrado, metro cúbico son las que se utilizan normalmente en los proyectos, esto no cambia. Se pueden ustedes encontrar con centímetros, con pies cuadrados, con pies cúbicos, con pies también en la realidad, pero las más utilizadas son metro, metro cuadrado, metro cúbico, y esas son las que vamos a utilizar en los proyectos. El peso, la norma indica kilonewton, esto hay que dejarlo claro. La norma dice que lo manejemos en kilonewton, pero definitivamente no es una unidad que sea clara para una persona en campo. Entonces, si usted le dice, no, es que el equipo pesa 1 kilonewton, le empieza a hacer matemáticas, ¿no? Entonces, para ser un poquito más claro, es mejor utilizar el kilogramo fuerza. Pertenece al sistema internacional en el sentido de que el kilogramo es una unidad del sistema internacional, pero no es la recomendada por la norma, por el estándar. Entonces, acá es claro que DPAC utiliza kilogramo fuerza como la unidad de peso. Y alternas pues está el kilonewton y la libra fuerza que también suele utilizarse, ¿no? Ojo con el símbolo, pongan la F para diferenciarlo del kilogramo masa, ¿no? La magnitud de masa para que se sepa que esto es peso. Es un tema más de ingeniería que práctico, pero es mejor también respetar también las unidades correctamente. El tamaño de conducto se suele utilizar en milímetros en sistema internacional, pero también se utiliza la pulgada, y de hecho es la que más se utiliza. La pulgada es la que más se utiliza para dimensiones de conductos. Para la tubería también, casi todas las tuberías vienen en pulgada, y hay algunas, sobre todo actualmente, que ya vienen en milímetros. El caudal de aire litro por segundo es el que recomienda la norma, pero se suele trabajar en CFM y a veces en metro cúbico por segundo vienen algunos catálogos técnicos. Para el gasto de agua se suele utilizar el galón por minuto, pero la norma indica que es el litro por minuto. La presión de aire, pascales en la norma, y pulgadas de columna de agua, la que se utiliza normalmente. La presión de agua, kilopascales, y PSI en la norma. También se utiliza también pulgadas de pies de columna de agua en algunos casos, pero pues la más utilizada es el PSI. La capacidad térmica, acá también hacemos un cambio y voy a explicar acá un poquito. El kilovatio es el que indica la norma. Existen otras unidades alternas que pertenecen al sistema internacional, porque ustedes dirán, pues utilícenlo como usó en el kilogramo, pues utiliza una unidad del sistema internacional que reemplace la capacidad térmica para no confundirla con el kilovatio. Pero la realidad es que las unidades son la frigoría y la caloría, y ninguna de las dos son claras para una persona en instalación. O sea, estamos hablando de que si yo le digo a una persona en campo que ese equipo tiene 3,5 kilovatios térmicos, primero decirle térmico, porque le puedo decir 3,5 kilovatios y ya ahí sí lo confundo completamente, porque lo más seguro es que piense en la potencia eléctrica y dirá, ese equipo consume hartísimo. Y si le hablo de otra unidad, como la frigoría o la caloría, pues se va a confundir aún más, porque en realidad no se utilizan ese tipo de unidades en Latinoamérica, y él no va a tener esa relación rápido a la mano para poder hacer el cálculo. Lo que se busca no es que me explico, que la persona en un celular puede hacer la conversión, sí, la puede hacer, pero ese no es el objetivo de este reglamento. El objetivo es que el plano facilite al instalador su trabajo en obra. Entonces, darle una unidad que él no utiliza o que no está acostumbrado no es facilitarle el trabajo. Entonces, por eso, la unidad estándar para DPAC, y acá estoy específico para DPAC, es la tonelada de refrigeración, y unidades alternativas es el tal kilovatio térmico y la unidad térmica británica por hora. La potencia eléctrica está en el kilovatio, también hay muchos equipos que se manejan en kilovatios, pero los motores se manejan en caballos de fuerza, usualmente en Latinoamérica, entonces también hay que tener en cuenta esa unidad.
La corriente sí se maneja en amperios y la temperatura usualmente se trabaja en grados Celsius en muchas cosas, por ejemplo la temperatura ambiente, la temperatura de un espacio, pero ya para lo que son las tuberías suele utilizarse los grados Fahrenheit. Entonces hay que tener un poco en cuenta todos esos cambios. Muy bien, ahora vamos con las recomendaciones. Estas recomendaciones son de que las unidades estandarizadas que vimos en la tabla sean las primeras que ustedes pongan en los elementos de anotación. Y si ustedes consideran que esa unidad, como ya les mostré, no es la que va a utilizar el instalador en obra, pongan entre paréntesis la unidad complementaria. Entonces, para conductos, utilicen, por ejemplo, 200 milímetros por 200 milímetros, si esa es la unidad con la que ustedes trabajaron su diseño. Y entre paréntesis, la unidad que va a trabajar el instalador en obra, 8 pulgadas por 8 pulgadas. Sé que 200 milímetros no es exactamente 8 pulgadas, pero no, tampoco si un proyecto, por ejemplo, el ductero sí sabe manejarlo en milímetros, lo que ustedes van a hacer es complicarle más si ustedes le ponen, o confundirlo más si ustedes le ponen 203 milímetros por 203 milímetros. No va a hacer un gran cambio en las medidas del ducto, pero sí va a generar confusiones. Entonces trabajen medidas estandarizadas en lo posible cuando estén nombrando sus elementos. Entonces 200 milímetros por 200 milímetros es la medida estandarizada en sistema internacional, 8 pulgadas por 8 pulgadas en el sistema inglés. 200 litros por segundo, ahí sí pues es un caudal, ahí sí pues manejamos el que ustedes tienen en el diseño. Y entre paréntesis la unidad complementaria, que es la que la persona sabe, conoce y puede utilizar en sitio, por ejemplo el CFM 424 CFMs. En la tubería lo mismo. En la tubería ustedes pueden poner la medida en milímetros, 20 milímetros por ejemplo acá, y la unidad entre paréntesis en sistema inglés. Entonces acá por ejemplo 3/4 de pulgada y le ponen los valores, y acá es importante. La medida nominal está con sus siglas ND, ¿no? ND para el sistema inglés y DN para el sistema internacional. Y normalmente la medida internacional va antes de la medida del valor, ¿no? Y en sistema inglés va después. Entonces ustedes siempre ponen DN 20 milímetros, DN 15 milímetros. En sistema inglés ustedes ponen media pulgada ND, 3/4 de pulgada ND. Y a veces no se utiliza la medida nominal, sino se utiliza la medida exterior. Entonces, por ejemplo, en tubería de cobre puede utilizarse mucho la unidad exterior y ya no estamos hablando de 3/4 ND, sino de 7/8 OD, ¿no? Entonces, hay que saber nombrar correctamente estos elementos. En una tubería de polipropileno, por ejemplo, 20 milímetros nominal, ¿sí? Equivale a 3/4 diámetro nominal de la tubería, pero es que el diámetro nominal de una tubería de polipropileno es el exterior. Entonces, el DN también es el mismo diámetro exterior, el DO, ¿sí? Entonces, acá por eso es que no siempre va a coincidir los 20 milímetros, no van a ser exactamente 3/4. Si ustedes se dieron cuenta acá, no da el valor, ¿no? Los valores no son los que ustedes esperarían. Entonces hay que tener también cuidado con el uso de los valores que se están manejando, ¿no? De esta manera, cuando se va a nombrar un elemento en un plano, ustedes van a tener en cuenta las unidades estandarizadas y esas van a ser las que ustedes van a aplicar en su plano. Y entre paréntesis van a poner la unidad complementaria en caso de ser necesario. Si es un ducto, por ejemplo, ustedes van a poner 200 milímetros por 200 milímetros, que fue la medida con la que ustedes diseñaron, lo que ustedes construyeron el ducto. Y entre paréntesis ustedes van a poner la unidad respectiva en sistema inglés, 8 pulgadas por 8 pulgadas, que es lo que normalmente el ductero va a trabajar. Y acá hay que hacer una aclaración. 200 milímetros no es exactamente 8 pulgadas. Si ustedes quisieran ser exactos, tendrían que poner 203 milímetros por 203 milímetros. Pero eso solo confundirá más al ductero, que pues tal vez pueda tener más la proporción de 200 milímetros, que es una medida nominal,
¿sí? Y con la que él puede estar trabajando. Hay ducteros que sí trabajan los ductos en milímetros y los comprenden bien, y lo que ustedes harán es confundirlos si ustedes les ponen una medida de 203 milímetros. Entonces siempre trabajen las medidas nominales de los elementos independientemente de si ustedes los están aproximando. La aproximación es muy corta y no va a generar un gran cambio en los cálculos de ingeniería que se hicieron. Entonces, si ustedes tienen un ducto de 200 milímetros por 200 milímetros, lo aproximan a las pulgadas nominales que existen en la realidad, 8 pulgadas por 8 pulgadas. Ya en los caudales, pues ahí sí ustedes realizan una aproximación cercana, ¿no? 200 litros por segundo, 424 CFM. Lo que es en tubería, por ejemplo, es importante tener en cuenta lo que es si es el diámetro nominal o si es el diámetro exterior. Recuerden que en tubería de cobre se utiliza el diámetro exterior, también la tubería de polipropileno se utiliza el diámetro exterior, aunque en la tubería de polipropileno es el mismo diámetro nominal, pero no traten de hacer la equivalencia directamente porque a veces cambia. Por ejemplo, en la tubería de polipropileno, que es el que tenemos actualmente, 25 milímetros, si ustedes lo aproximan a pulgadas, pues daría una pulgada y ustedes pondrían acá una pulgada. La realidad es que la tubería de 25 milímetros, por ser diámetro exterior, el diámetro interior es más parecido a la tubería de 3 cuartos de pulgada en el diámetro nominal el equivalente del diámetro nominal en sistema inglés. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de saber cuál es el diámetro correcto que estamos especificando en nuestra tubería y no solo hacer una división para hacer una equivalencia. Ahora, si están utilizando una unidad que es diferente a las que pusimos como estandarizadas, ejemplo, si ustedes no van a utilizar 200 milímetros por 200 milímetros, sino que ustedes solo van a dejar 8 por 8 pulgadas acá, entonces tienen que ponerlo en el rótulo. Tienen que tener un campo de unidades y es donde ustedes van a especificar la categoría y la unidad que están utilizando. Entonces, dimensiones de conductos entre 2 puntos y pulgadas. Y ponen la unidad con la que ustedes están realizando el dibujo. Y siempre respeten las mayúsculas y minúsculas de los símbolos de representación. No me pongan pascales con P minúscula y A minúscula, o PSI, P mayúscula, S minúscula, I minúscula, no. Respeten tal cual como se indicó en las tablas del video, así ustedes deben ponerla en los planos. Es una regla de DPAC respetar siempre la forma en que se ponen las unidades para que cumpla también las normas, porque también ahí existen normas de sistema inglés, normas de sistema internacional en lo que es la representación, la abreviatura de la unidad.